Ya. Vamos a empezar, ¿no? Lo que viene siendo la clase anterior, revisamos cómo convertir ciertas unidades, ¿no? Como ya les indicaba, en física yo creo que se topan bastante ya con este concepto de conversión de unidades, ¿sí? Más que nada cuando se trata de kilómetros, centímetros, metros, pies, libras. Y en ese caso no se lo han topado, igual ya toparán con ello, ¿no? Entonces, conversiones para jóvenes de segundo de bachillerato, yo creo que es muy simple. Ahora, lo que sí practicamos fue cómo convertir temperaturas, ya que esto sí vamos a necesitar en algún momento de este curso. Vamos a necesitar aprender a convertir las temperaturas, ¿sí? Igual cualquier momento que nos topemos con conversiones de unidades, revisaremos el paso a paso, como siempre, ¿no? Entonces, esta es una actividad que se la voy a mandar de tarea, ¿sí? Ya la armaré. Yo sé que siempre digo lo mismo, pero ustedes ya cuando vean la tarea subida, ustedes lo que tienen que hacer es, como tienen un plazo de una semana, siempre les dejo un plazo de una semana, es empezar a hacer, ¿no? Desde el primer día, para que después no digan, no, que el profesor manda mucha tarea, empiece desde el primer día y se dará cuenta que es un promedio de un ejercicio por día, o medio ejercicio por día, ¿ya? Entonces cosas como... Profe. Buenos días. Esta pregunta no, mire, váyala tachando. Cuidado, alguien me va a salir con que, profe, no puedo encontrar la pregunta 2. Esta pregunta no. ¿Sí? ¿Cómo procedería para separar las componentes de las siguientes mezclas? Esa pregunta no. Solo la primera pregunta, la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Estamos? Sí. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Por si acaso, si alguien aún tiene duda, para resolver el ejercicio 3 o el ejercicio 4, aquí tiene ejemplos, ¿no? Tiene un ejemplo de conversión de unidades, 2, 3, de conversión de temperatura, ¿ya? Entonces tiene ejemplos para poder seguir. Profe, Dígame. profe, el libro sí está puesto en biblioteca, ¿no? Sí, sí, en teoría sí. Podemos verificarlo si desea. Sí, eso es lo que quería saber, pero a ver si lo descargo yo. A ver, segundo. ¿Sí están viendo? Creo Sí. que no, ¿verdad? Lo... Ah, sí están viendo. Ya, entonces, segundo. Sí, aquí está. Sí, sí está. Y lo está cargando incluso, ¿no? Bueno, ahorita como estoy compartiendo se pone un poquito lento, pero en teoría sí está. Desde que termine de cargar. Ahí lo puede ver, ¿no? Está en biblioteca. Esa fue la verificación. Ya. De nada. Sigamos. Entonces, el siguiente tema, el capítulo 2, trata sobre materia y energía, ¿no? Materia y energía. ¿Qué debemos de saber de materia y energía? Pues, ¿cuál es la pregunta que nos dice? Si todos los cuerpos están constituidos por materia, ¿sí? ¿Por qué se diferencian? ¿Alguien puede responder eso? Si todos los cuerpos están constituidos por materia, ¿qué los diferencia?
Nadie. ¿Qué diferencia una silla de una mesa? ¿Qué diferencia de una piedra a una casa? De No. que cumplen diferentes funciones. Sí, podría ser, pero en relación a la materia, Que tienen diferentes compuestos. tiene diferentes compuestos, uno puede ser de plástico, otro puede ser de madera, ¿verdad? Tienen diferentes formas, diferente tamaño, diferente volumen, densidad, bueno, un montón de características que tiene cada uno de los elementos, ¿no? Ya. Dice aquí, todo lo que nos rodea está formado por materia sin considerar su estado físico o de agregación. Sea este sólido, líquido o gaseoso. También posee propiedades que nos ayudan a describirla y a diferenciarla una de otras, ¿no? Es decir, el estado de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Ya hablaremos más adelante. A la hora de las propiedades de las sustancias se hace distinción entre las propiedades físicas y las químicas, siendo estas últimas las que suscitan mayor interés debido a la que manifiestan la acción recíproca entre los compuestos. Es decir, la materia como tal tiene ciertas propiedades físicas y ciertas propiedades químicas. Dice que nos interesan más las propiedades químicas porque, por ejemplo, podemos ver con qué otros elementos, con qué otras sustancias se pueden generar reacciones químicas con ese material que tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del típico, ¿a qué reaccionan las varillas de metal? Por ejemplo, sabemos que reacciona la humedad, que reacciona la sal, que todo ese tipo de cosas la va deteriorando, ¿no? Si usted está, por ejemplo, en construcción, si usted trabaja en construcción, entendería que debe mantener alejados todas sus componentes de ese tipo de sustancias, ¿no? Dice, todo cambio, sea físico o químico, conlleva variaciones de energía en cualquiera de las formas, como energía calórica, lumínica, eléctrica, entre otras. Entonces allí nos da un pequeño concepto de lo que viene siendo la energía también, ¿no? Porque si yo le pregunto a ustedes de qué está compuesta la materia, de qué está compuesto el universo, ¿cuál sería su respuesta? ¿Ah? Por partículas de átomos. El universo. ¿De qué está compuesto? Nadie lo sabe. Galaxia. ¿Y esa galaxia de qué está compuesta? Bueno, De planetas, estrellas. ¿y esos planetas de qué está compuesto? Simplificándolo, el universo solo está compuesto de materia y energía, ¿sí? La materia, que son las cosas que indica Giancarlo, por ejemplo, los cuerpos celestes, que una vez unidos forman un sistema, que una vez unidos forman una galaxia, que una vez unidos forman el universo, etcétera, ¿no? La materia. Y la energía, ¿qué es lo que provoca el movimiento o un trabajo en esa materia? Por ejemplo, si la Tierra está rotando, ¿sí? Si hace el proceso de rotación, él lo está haciendo mediante energía. Si está haciendo el proceso de traslación, también lo hace mediante energía, ¿ya? El Sol es una fuente de energía. Entonces, el universo está compuesto de dos cosas, materia y energía, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué hace que yo me esté moviendo? ¿Qué lo provoca? Pues que yo tenga energía, ¿no? Que yo tenga energía. Lo provoca. Y yo soy materia. Mi cuerpo es materia, ¿verdad? ¿Cómo yo obtengo mi energía? Mediante otros medios, ¿verdad? Mediante otros medios, por ejemplo, los alimentos que consumimos. ¿Se entiende esa parte? Bueno, aquí dice, ¿cómo definimos la materia y la energía? Ayúdeme, ya Carlos, ya que está bastante motivado en la clase de día de hoy. ¿Qué es materia? Materia. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee masa, de tal manera que todo lo que nos rodea está constituido por materia, como por ejemplo
ejemplo, el aire que respiramos, los alimentos que ingerimos, el agua que bebemos, los materiales que usamos y genera todo lo que conforma el universo. Muy bien. Es lo que les indicaba, ¿no? Mire, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee masa, es decir, está complementando el primer concepto. Porque nosotros manejamos ese concepto de es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, profesor. Manejamos ese concepto desde muy inicios de que empezamos a ver ciencias naturales, ¿verdad? Pero la materia no es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, porque la energía también ocupa un lugar en el espacio. Entonces, debemos decir que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, pero que además posee masa. ¿Sí? La masa, estamos hablando de nosotros, ¿no? Por ejemplo, este marcador, todo esto es la masa del marcador, etcétera, etcétera. Lo que medimos, ya los hablamos en su momento, cuál es la diferencia entre masa y peso, ¿verdad? Entonces, todo aquello que posee masa y además ocupa un lugar en el espacio se lo conoce como materia. Y como tal, todo aquello que nos rodea, ¿verdad? Hacia donde sea que nosotros veamos, vamos a identificar materia. Incluso el aire que estamos respirando es materia, aunque no lo podamos ver. ¿Sí? Y esto es una pregunta que confunde muchas veces. ¿El aire es materia? Y la gente como no lo puede ver y dice, no, es que yo no lo puedo tocar. Y usted sí puede tocar el aire. Usted hace así, ¿sí? Haga así y sentirá que está tocando algo, ¿verdad? Entonces, el aire también es materia. Y acompañado de la materia, del concepto de materia, viene la ley de la conservación de la materia. ¿Qué nos dice la ley de la conservación de la materia, Simón? Leo eso. ¿Qué nos dice la ley de conservación de la materia? En cualquier proceso químico, la suma de las masas de las sustancias que intervienen, reactivos, es idéntica a la suma de las masas de las sustancias que se originan como consecuencia de la reacción, productos. Es decir, en toda reacción química, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma de unas sustancias a otras, por lo que la masa en total se mantiene constante. Ya. El año pasado pudieron ver ecuaciones químicas. ¿O alcanzaron a ver ecuaciones químicas? Hola. Yo no me acuerdo. No lo entendí, Giancarlo. ¿Qué dijo? No me acuerdo. Ya no importa. Entonces, miren, una ecuación química, pongámosle el ejemplo de toda la vida, como siempre. De la torta. La torta. En una ecuación química, obviamente vamos a utilizar compuestos, ¿verdad? Vamos a utilizar compuestos. Compuestos me imagino que sí vieron. Incluso una vez que pasé, el licenciado Colmenar le estaba dando compuestos. Entonces, en una ecuación química intervienen compuestos. Así como en una ecuación matemática intervienen expresiones o términos, en una ecuación química intervienen compuestos. A los compuestos que yo ingreso se le llaman reactivos. Por ejemplo, si yo voy a hacer una torta, ¿cuáles serían mis reactivos? Pues la leche, el huevo, la harina, la azúcar, la sal, la vainilla, bueno, lo que sea que usted le meta a la torta. ¿Se entiende? Esos son los reactivos, porque entre ellos van a reaccionar, ¿sí? También hay otros elementos como acelerantes y cosas así. Pero bueno, nos interesan los reactivos como tal, ¿sí? Y entonces ellos reaccionan entre sí y mediante una reacción química, por ejemplo, el calor que genera el horno, mediante una reacción química, se convierte en un producto. ¿Y cuál es el producto de esa masa que hizo usted? Pues una torta, ¿verdad? Una torta. Entonces, tiene los reactivos que son leche, harina, huevo, todo eso, mantequilla, etcétera, y tiene el producto que es la torta. Si usted en un inicio pesa, ¿cuánto utilizó de harina? Lo pesa. ¿Cuánto utilizó de leche? También lo pesa. ¿Cuánto utilizó de huevo? También lo pesa. Como en una receta, ¿se entiende? Lo pesa todo y lo suma, ¿sí? Pesa cada una de las cosas que utilizó, por muy pequeña que sea.
y lo suman, el peso de la harina, el peso de la harina de la torta, disculpe, el peso de la torta debería darle el mismo peso de la suma de cada uno de los elementos que usted utilizó para hacer la torta. ¿Sí? Ese es un ejemplo básico. Por lo general no pasa eso. ¿Por qué? Porque uno cuando mete las cosas a calentar, ¿sí? Hay pérdida de agua. ¿Por qué? Porque en un horno, si usted pone a calentar, si usted aumenta la temperatura, se va a ebullir el agua, ¿verdad? Si el agua se ebulle y usted no retiene esa agua, ¿ya? Entonces, eso es peso que se está perdiendo. Entonces, obviamente no le va a salir exacto, pero sí le va a salir un valor parecido. Pero, en resumidas cuentas, se dice que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. ¿Y qué nos dice la ley de la conservación de la materia? Pues justamente lo que está en color rojo, en color sombreado. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, yo no puedo crear materia de la nada, decir, no, voy a crear una silla de la nada, no. Para crear la silla yo necesito, si la voy a hacer de madera, necesito primero cortar la madera, ¿ya? Necesito la madera, necesito el pegamento, los clavos, etcétera, ¿no? Y todo eso fue materia que yo utilicé de otro. Si la quiero hacer de plástico, ¿pues qué necesito? Necesito el plástico como tal. Entonces no puedo crear materia de la nada. No la puedo destruir. Alguien quizás pueda pensar, no, pero profesor, si yo lanzo una bomba atómica, yo destruyo la materia. Ya, alguien puede pensar, profesor, pero si yo tiro una bomba atómica, yo destruyo la materia. Y no la destruye, simplemente la dispersa, ¿no? La dispersa o la convierte en otro tipo de materia. Por ejemplo, en carbono, ¿sí? Entonces, no la está destruyendo, solamente la está dispersando o la está convirtiendo en otro tipo de materia. ¿Sí? Entonces la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Siempre pongo el ejemplo de la hojita, ¿no? Si yo tengo una hojita y esta hoja la doblo, ¿sí? Sigue siendo la misma materia, únicamente cambió su forma, ¿no? Si yo la vuelvo a doblar, sigue siendo la misma cantidad de materia. Si usted sigue pesando esta hoja, le va a pesar lo mismo, porque es la misma masa, ¿verdad? Se conserva la masa, no estoy destruyendo la masa al doblar la hoja. Si la sigo doblando y lo peso, va a pesar lo mismo, ¿verdad? Quizás está cambiando su área lateral, pero no la estoy destruyendo. Si yo vengo y la doblo, y la hago así bolita, digamos, sigue siendo la misma materia. Si yo la peso, me daré cuenta que es la misma cantidad de masa, ¿sí? Y si yo la quemase, no la va a quemar ahorita, prendiese fuego y la quemase, y recogiese cada una de las cenizas, ¿sí? Cada una de las cenizas, ¿qué cree que va a pasar? Va a pesar lo mismo. Va a pesar lo mismo. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la ley de la conservación de la materia. Nosotros cuando vimos metodología científica o método científico, dijimos que cuando ya algo es ley, significa que se cumple en todos los casos. Entonces, esto ya es la ley de la conservación de la materia, es decir, siempre se va a cumplir. ¿Ya? Porque si hubiese casos en los cuales no se cumpliese, se llamase teoría de la conservación de la materia. ¿Ya? Ahora ayúdeme, Osmara, con la definición de energía. Ya, dice, energía se define como la capacidad de la materia para ejecutar un trabajo. Los cambios de energía que acompañan a las transformaciones químicas y físicas de la materia se ponen de manifiesto en diferentes formas de acuerdo al tipo de movimiento y se pueden convertir en otras formas de energía. Pero la energía en total se mantiene constante y se expresa en la ley de la conservación de la energía.
Ya, es la capacidad que tiene, es la capacidad de la materia para ejecutar un trabajo, o podemos decir que la energía es aquello que provoca un trabajo en la materia. ¿Sí? Que son conceptos muy parecidos, ¿no? Ahora, dice que los cambios de la energía que acompañan a las transformaciones químicas y físicas en la materia se ponen de manifiesto en diferentes formas. Por ejemplo, siempre que hay un cambio físico, por lo general, hay, ¿cómo se dice? Ay, se me va la palabra. Hay transmisión de energía. Transmisión de energía. Por ejemplo, usted cuando está doblando un papel, lo que yo estaba haciendo, ¿no? Estaba doblando el papel, yo transmitía energía ahí, ¿verdad? Yo transmitía energía de mí a la hoja. Cuando, yo qué sé, usted nunca ha tocado un vaso después de que esta pastillita efervescente. Usted pone la pastillita efervescente y ha tocado el vaso. No, No. no. Bueno, para la siguiente lo dejo como tarea ahí de experimento de ustedes. Cuando tengan esa oportunidad, dense en cuenta qué pasa con la temperatura. Toque la temperatura del agua, ¿ya? Toque la temperatura del agua. Y luego tiren la pastillita y luego vuelvan a tocar. ¿Sí? Y ahí se dará cuenta qué cosas están pasando dentro ahí y por qué pasa. Bueno, hágase las preguntas, ¿no? Y quizás pueda ir a internet y saciar sus preguntas, porque son cosas que ya tienen explicación, ¿no? Tampoco es que va a ser una teoría acerca de eso, pero sí puede saciar su curiosidad. A ver, ¿y qué me dice Niña Vera? ¿Qué me dice la ley de la conservación de la energía? Niña Vera. La conservación. Espérese, profe. ¿Está comiendo? Sí, ahora sí, profe, ya. La energía puede compartirse de forma a otra, pero la cantidad total de energía pertenece al constante. La energía no crea y no se distribuye, solo se transforma. A ver, dice, la energía puede convertirse de una forma a otra, pero la cantidad total de energía permanece constante. ¿Sí? ¿Qué nos dice la ley de la conservación de la energía? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué nos dice la ley de la conservación de la materia? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Son conceptos iguales, lo único que cambia es la palabra materia por la palabra energía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ejemplo aquí? Para que a ustedes les quede un poquito más claro. Imaginemos que nosotros llamamos a la luz eléctrica, la llamamos energía también, ¿verdad? Se ha ido la energía, se ha ido la luz eléctrica, etc. ¿Sí? Pero esa energía es energía eléctrica. Sería el concepto correcto, energía eléctrica. Ahora, ¿cómo yo llego a esa energía eléctrica? ¿Llego de la nada? ¿La creo de la nada? ¿La gente la crea de la nada? ¿O pasa por un proceso de transformación? Es mi pregunta. ¿Se crea de la nada o pasa por un proceso de transformación? Pasa por un proceso de transformación. Correcto. ¿Sí? ¿Y cuál es ese proceso? Bueno, ustedes ya están en segundo bachillerato, ya han visto movimiento en física. Entonces ustedes sabrán que la energía del movimiento es la energía cinética. Un cuerpo que se está moviendo tiene energía cinética, ¿verdad? Un cuerpo que se está elevando tiene energía potencial. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay dos montañas grandes y hay un río pasando por en medio? Bueno, vienen los científicos y dicen, aquí hay una oportunidad para aprovechar este río entre estas montañas y convertir en una represa. ¿Ya?
Entonces, ¿para qué la represa? Obviamente para generar la energía eléctrica. Entonces, está pasando el río, ¿verdad? Ellos construyen una represa. El río tenía energía cinética. Entonces ellos construyen una represa y la represa se comienza a llenar. Entonces se va llenando, se va llenando, se va llenando. Esa energía cinética ya no es energía cinética porque ya no se está moviendo, ¿verdad? Sino que se convierte, como se comienza a llenar la represa, se convierte en energía potencial, ¿verdad? Toda esa agua acumulada es energía potencial. Bueno, construyeron la represa, abren la compuerta y comienza a salir el agua, ¿verdad? Obviamente por la tubería que pasan ese agua, la aprovechan para hacer girar una especie de turbina, ¿ya? Digamos. Entonces, ¿qué está pasando allí? La energía potencial nuevamente la están convirtiendo en energía cinética, ¿sí? Y luego en cinética rotacional, hacer girar las turbinas. De allí pasa a un transformador de energía, ¿sí? Mediante reacciones químicas o físicas. Esa energía cinética se convierte en energía eléctrica, ¿ya? Entonces vienen, conectan los cables, bueno, lo mandan a un reservorio, de allí conectan los cables, conectan con el pueblo, del pueblo conectan a los postes, de los postes a su casa, y esa energía eléctrica va viajando, ¿verdad? Va viajando. Y cuando llega a su casa, y usted prende el foco, ¿en qué energía se convierte? Se convierte en dos tipos de energía. En energía lumínica, porque obviamente la luz, por la luz, y se convierte en energía calórica. ¿Por qué energía calórica? Porque si usted va al foco, si usted tiene los focos amarillos, no puede ni tocar el foco porque se quema, ¿verdad? Si tiene los focos ahorradores, bueno, se dará cuenta que si acerco el dedo y toco, el foco está caliente, ¿verdad? Entonces mire cómo la energía que en un inicio era cinética, yo la fui convirtiendo en diferentes tipos de energía para aprovechar, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Toda la energía que se fue utilizando, si al final yo la sumo, me va a dar la energía total, ¿sí? Que la energía total es la que siempre se mantiene constante. Un ejemplo más sencillo con respecto a eso es la persona que va en bicicleta y va subiendo o va bajando una loma, digamos. ¿Qué pasa cuando él está encima, sin pedalear, porque si usted pedalea le está agregando energía, ¿no? Sin pedalear. Yo estoy en la cima de la loma. Vamos a dejar de compartir para explicar mejor. Imagínense que yo estoy en la cima de la loma. Entonces yo estoy acá, ¿verdad? Un momento. Yo estoy aquí. Esta es la loma, digamos que la loma es así. Yo estoy aquí. ¿Aquí qué tengo? Como estoy detenido, tengo energía potencial porque estoy a una altura, ¿verdad? Tengo energía potencial. Cuando yo dejo rodar la bicicleta, comienza a bajar, mi altura también disminuye, ¿sí se da cuenta? Tómese una especie de triángulo, algo así. A lo que yo voy bajando, mi altura también disminuye, pero a medida que yo bajo de la loma, ¿qué pasa con mi velocidad? Aumenta. Aumenta, ¿verdad? Entonces, la altura va disminuyendo, es decir, mi energía potencial va disminuyendo, pero mi velocidad va aumentando. Es decir, a medida que disminuye la energía potencial, la energía cinética va aumentando. Y cuando yo ya no tengo altura, mi velocidad es máxima, ¿verdad? Porque abajo de la loma es que su velocidad es máxima. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué concepto entra ahí? Entra el concepto de energía total. ¿Ya? Entra el concepto de energía total. ¿Qué es la energía total? Es la suma. Por ejemplo, imagínense que yo tomo su energía en un punto medio de la loma. ¿Ya? En un punto medio yo voy a tener tanto energía potencial como energía cinética. Es decir, me voy a estar moviendo, pero también voy a estar a cierta altura con relación al suelo. La suma de ambas es la que yo conozco como energía total. ¿Sí?
o energía mecánica, que se le conoce también. ¿Estamos? Bueno, con relación a energía, eso es una especie de concepto que quería que ustedes entiendan, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda que les surja, que siempre haya tenido en relación a la materia, en relación a la energía? A ver si yo se la puedo responder, o que le haya surgido en relación a la clase de hoy. ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a dejar la clase hasta ahí, ¿ya? Recuerden que tiene tarea, ahorita mismo la voy a armar para que usted la pueda, dentro de una semana, si la acaba antes, obviamente la sube antes, pero tiene una semana para resolver. Así que no diga que no tiene tiempo para resolver la tarea. Así que bueno, eso es todo. Yo me despido. Chao, chao. Cuide usted, cuide su familia, use mascarilla, mantenga la distancia, respete para que lo respeten y que Dios nos bendiga. Chao, chao. Qué lindo.